Saludos Almería, bienvenidos a todos al debate de la radiotelevisión pública de Andalucía con los representantes de Almería, con los cabeza de lista al Congreso número 1 del Partido Popular, Partido Socialista, sobre también Ciudadanos y Unidos. Domingo lo sabremos el 26 de junio y en buena medida dependerá de las propuestas de los partidos para seducir al electorado, una oferta que vamos a poner aquí sobre la mesa con los grupos que obtuvieron representación en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, Partido Socialista, Partido Popular, Podemos en esta ocasión en coalición con Izquierda Unida y Ciudadanos. Así que paso a presentarles ya a los candidatos. Antonio Pradas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Antonio Pradas es el número 1. Confianza en la vida pública y diálogo político. Tienen intervenciones que irán de mayor representación a menor. Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Unidos Podemos. Salvo la última ronda que tendrán un minuto aproximadamente para pedir el voto si así lo desean. Y antes que nada vamos a presentarles a los candidatos que nos acompañan esta noche y que van a debatir con todos nosotros de orden mayor a menor representatividad. Empezamos con el Partido Popular. Nos acompaña Rafael Hernando. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Tiene 55 años, nacido en Guadalajara, lleva desde 1993 siendo diputado por Almería, 23 años si no me equivoco, y desde 2014 también es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Por el Partido Socialista nos acompaña esta noche también la candidata número 1, es Sonia Ferrer Tesoro, que tiene 43 años, un hijo, licenciada en Biología, ha sido concejala del Ayuntamiento de Pechina, también alcaldesa, diputada provincial, ha sido delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía y bueno, dejó el cargo para presentarse a las elecciones, salió elegida en las anteriores elecciones de diciembre y ahora pues vuelve a presentarse como número 1. Nos acompaña también esta noche Sonia, buenas noches. Buenas noches, encantada. Y con nosotros repite también Ciudadanos, Diego Clemente, que tiene 38 años, es vecino de Roquetas, se dedica a la política desde hace aproximadamente un año y medio, más o menos, y bueno, es licenciado en Agricultura, ha sido concejal también, licenciado en Arquitectura, ha sido concejal del Ayuntamiento de Roquetas, dejó su puesto para presentarse a los comicios, salió elegido también en diciembre y bueno, y ahora pues estamos también como candidato número 1 a Ciudadanos por Almería. Buenas noches, Diego. Muy buenas noches. Y con nosotros está también José Julio, que él representa a Unidos Podemos. José Julio Rodríguez, el general del aire en la reserva, y ha dejado, si no me equivoco, está en retiro para presentarse a las elecciones. Fue jefe de Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, desde 2008 a 2011. Se va a presentar por Almería por Unidos Podemos. Bienvenido, buenas noches, José Julio. Buenas noches, un placer. Bueno, pues antes que nada, sepan ustedes que tienen los distintos partidos políticos un minuto para hablar de su filosofía general, de su programa, de lo que ellos consideren oportuno antes que nada. Y empezamos por el Partido Popular, por Rafael Hernando. Buenas noches, Rocío. Pues el próximo domingo tenemos una convocatoria electoral. Y tenemos una convocatoria electoral después de que ya votamos el 20 de diciembre, hace 6 meses. Esta ha sido la legislatura más breve de la historia de España. Y eso tiene que ver porque después de los resultados, mientras que algunos propusimos una solución para la aritmética parlamentaria que existía, otros propusieron el bloqueo de la situación parlamentaria. Por eso hoy estamos ante unas elecciones, porque algunos no quisieron dar una solución como era la solución que se ha dado en una situación como esta en países como Alemania, como Italia, hasta en 15 países en Europa y también en la Unión Europea, una gran coalición que hiciera las grandes reformas. Otros fueron al Parlamento decididamente a bloquear la situación. El señor Sánchez estuvo en aquello del no, no y no, y yo, y yo. Y por eso ahora tenemos que ir a unas nuevas elecciones. Y lo que yo propongo es que este bloqueo al que han llevado algunos al Parlamento lo desbloqueen con su voto en las próximas elecciones el próximo domingo. Sonia Ferrer, Partido Socialista. Gracias. Bueno, estamos ante unas elecciones históricas y decisivas para nuestro país, donde los españoles decidimos tener un país de oportunidades, y especialmente los almerienses, que hemos sido olvidados por estos 4 años de gobierno del Partido Popular. Hemos sufrido mucho las políticas de austeridad, las políticas de recortes, especialmente, como digo, en esta provincia. Y hemos visto que en esta corta legislatura que acabamos de pasar, Podemos, el partido que se vendía como la nueva política y defensor de los ciudadanos, ha permitido que continúe este sufrimiento diciendo que no a un gobierno de cambio y demostrando que lo único que le interesa es el poder.
Ante esta situación, el único partido válido para formar un gobierno de progreso es el Partido Socialista. Porque siempre que hemos gobernado, y allí donde estamos gobernando, garantizamos los derechos de los ciudadanos y una salida justa de la crisis para todos por igual. Diego Clemente, Ciudadanos, propuestas globales. Buenas noches, Rocío. Ciudadanos representa una nueva oportunidad para un cambio mejor. Nuestro candidato presidente, Albert Rivera, será un presidente valiente, honesto, con las manos limpias y libres, capaz de acometer las reformas que este país necesita. La crisis, los recortes, la corrupción han dejado un país casi sin oportunidades y sin esperanza, y han dejado muchos españoles atrás. Hemos perdido derechos por lo que nuestros padres y nuestros abuelos lucharon durante muchos años. La mitad de nuestros jóvenes no encuentran trabajo y se tienen que ir a estudiar fuera, y encima pagan las tasas universitarias más altas de Europa. Somos el segundo país de Europa con más paro junto con Grecia, y tenemos 7 millones de trabajadores que no llegan a final de mes. La educación de nuestros hijos no puede cambiar cada 4 años en función al partido que gobierne. Hay que pensar más en las próximas generaciones y no en los intereses de los partidos. Se han construido aeropuertos vacíos, trenes caros sin pasajeros, en lugar de mejorar la ayuda a la familia. Necesitamos políticos que aporten soluciones y no que nos den problemas. Y eso es lo que Ciudadanos representa. José Julio Rodríguez, su minuto, por favor. Buenas noches, Rocío. Pues la verdad es que estamos en una encrucijada, en un momento histórico, y el 26 de junio elegimos entre dos opciones. Una opción que es la que encabeza el Partido Popular y que representa lo que queremos cambiar. Representa lo que ha sido un freno para este país, y otra opción que es la que capitanea Unidas y Unidos Podemos, que quiere llevar las instituciones a la gente, mira hacia un país que mira esperanzado hacia el futuro, hacia un país que quiere recuperar y hacerlo todos juntos. Ese gobierno de progreso y de cambio que propugnamos quiere hacer políticas de soluciones, no una política del miedo. Quiere procurar salarios dignos, porque al final nos van a llevar también a unas pensiones dignas, y creemos que estamos en un momento clave y fundamental. Creemos que Almería y Andalucía son fundamentales para el cambio, y el cambio creemos que también es fundamental para Andalucía y para Almería. Bueno, pues entramos ya en el debate propiamente dicho. Como les decía con antelación, se han planteado dos bloques. Este primero es más económico y social, hablando de desempleo, de problemas económicos y financieros, políticas sociales, violencia machista, vivienda y pensiones. Rafael Hernando, su minuto. Sí, Rocío, se ha hablado mucho del cambio por parte de otras formaciones políticas, pero el gran cambio se ha producido precisamente en estos 4 años en España. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros nos encontramos con un país en la ruina y que se desangraba. 3,5 millones de personas se habían ido al paro. Aquí en Almería el paro había castigado a 100.000 personas que antes tenían un empleo con una situación de desempleo. Y nosotros hemos conseguido que esa situación vaya cambiando. Todavía no estamos satisfechos porque todavía hay casi 79.000 personas en Almería en paro. Pero afortunadamente hoy hay 50.000 personas menos que cuando nosotros llegamos al gobierno en el paro en Almería. Hoy hay 36.000 afiliados más a la Seguridad Social que cuando nosotros llegamos al gobierno. Y este es el gran cambio del Partido Popular, el de pasar del paro a la creación de empleo, de la recesión a la recuperación. Otros plantean paros que son para llevarnos a viejos paraísos que ya conocemos, Venezuela, Grecia, o para batir o seguir batiendo récords de desempleo como ha pasado aquí en Andalucía, donde una conjunción de Partido Socialista en el gobierno de la Junta y en el gobierno de España han provocado la mayor crisis social de la historia de este país. Sonia Ferrer, Partido Socialista. Muy bien, yo creo que la situación que nos acaba de decir el candidato del Partido Popular es irreal, no tiene nada que ver con lo que pasa con la realidad. Yo le recomendaría que se bajara del coche oficial, que visitara los barrios de esta ciudad, visitara las tascas, la pescadería, y le dijera eso, tuviera la valentía de decirle eso a la cara a los miles de ciudadanos que lo están pasando mal. La gente se está echando las manos a la cabeza seguramente oyéndolo. Estamos en un país donde los ricos son más ricos y donde los pobres son más pobres. Los que tienen la suerte de tener un trabajo difícilmente llegan a final de mes. Hay más gente apuntada en el paro porque la gente se ha cansado ya de no encontrar solución. Hay gente que se ha ido fuera. 20.000 almerienses en los últimos años, 20.000 jóvenes. Y luego hay gente que no tiene trabajo y ustedes le han bajado las prestaciones. Más de la mitad de los que están en paro. Y nosotros queremos revertir esta situación, derogando la reforma laboral y haciendo un nuevo estatuto de los trabajadores, devolviendo los derechos y las libertades que han perdido. Diego Clemente, Ciudadanos. Muy bien.
Por desgracia, todos tenemos algún familiar que sufre el drama del paro. El mercado de trabajo en España no funciona. Tenemos media del 20%. Y el PP y el Partido Socialista, bajo su mandato, siempre han tenido una media del 18%. 9 de cada 10 contratos de esta última legislatura han sido contratos basura. Ante todo esto, Ciudadanos propone un nuevo contrato estable indefinido que acabe con la precariedad laboral. Un complemento de ayuda a las familias para los trabajadores que no lleguen a fin de mes, que alcanzará 2 millones de hogares y que rondará en torno a una transferencia de 1.400 euros anuales. Implantaremos la llamada mochila austríaca, que es un seguro al trabajador para hacer frente al despido, el cual acumulará fondos en el momento en el que abandone un puesto de trabajo o se jubile, podrá utilizar esos fondos para disponer de ellos. Premiaremos a las empresas que menos despidan y penalizaremos a las que más lo hagan. Invertiremos en políticas de formación activa, como por ejemplo con el cheque de formación al desempleado, y haremos una política de choque contra los desempleados de larga duración, mujeres y mayores de 45 años. En definitiva, hay que abaratar la contratación y no el despido. José Julio. Pues sí, debo reconocer que la recuperación que ha descrito el señor Hernando pues no la reconocen muchas familias en sus casas. La verdad que el Partido Popular parece que se dirige a un país que no existe, que no está en la realidad, cuando la gente se siente más pobre, se siente más desigual, se siente menos reconocida, se siente, en este sentido, como digo, menos protegida. Yo creo que las medidas que nosotros proponemos son subir el salario mínimo interprofesional hasta 800 euros en los 2 primeros años de legislatura y luego hasta 950. Pero esta es una medida que no es únicamente una medida de justicia, es una medida también que consideramos que es eficaz, porque al tener la gente más dinero en sus bolsillos aumenta el consumo, aumenta el crecimiento del país. Pero también tenemos que hay familias, hay gente que tenemos que darle también una renta garantizada. Aquellas personas que no encuentran trabajo por su edad, y a eso le garantizamos por unidad familiar una cantidad de 600 euros. Y también la renta complementaria, porque hay gente que trabaja pero que está en el umbral de la pobreza, y con eso queremos garantizar también que esta gente llegue hasta un mínimo de 950 euros. Gracias, José Julio, de Unidos Podemos. Pasamos ahora a la segunda ronda. Rafael Hernando, sí, Partido ustedes Popular. describen una España en negro, en la que no hay ninguna luz ni ningún horizonte, pero resulta que hay 1,5 millones de personas que han encontrado un empleo en los últimos 2 años y medio. Mire, doña Sonia, esto es lo que pasaba antes. Cuando ustedes dejaron el gobierno había un 34% de paro. Hoy estamos en el 24%. No se queja. La gente se queja porque todavía hay muchas personas con muchas dificultades, pero que no encuentran una solución en ustedes, porque ustedes lo único que han hecho aquí ha sido generar paro y batir los récords de desempleo de toda Europa. Mire, nosotros hemos creado empleo y oportunidades para mucha gente. Cuando ustedes gobernaban, la economía caía al 2%, ahora crece al 3%, aquí en Almería. Y mire, ustedes destruyeron 5.000 empresas, con nosotros se han creado 2.371 empresas. Esta es la realidad de lo que está sucediendo en Almería. Yo no sé si usted se ha bajado del coche oficial, porque usted tuvo coche oficial hasta hace 6 meses, supongo que ahora no, yo no tengo coche oficial. Bueno, lo tengo como portavoz, pero no lo uso. Sonia, su turno. No lo uso. Bueno, siguen estando anclado en esos datos que, como digo, no corresponden con la realidad, porque además la gente se pregunta ¿para qué ha valido tanto sacrificio? ¿Para qué ha valido tanto sacrificio si además la economía sigue mal? Si han conseguido ustedes tener un déficit en la seguridad social que estaba en 1.000 millones en 2011 y que le han dejado ustedes en más de 15.000. Han conseguido ustedes tener la deuda pública por encima del 100%. Han conseguido incumplir, si me permite, por favor, no controle su impulso, señor Hernando, incumplir el déficit todos los años, de 2011 al 2015. Y la gente se pregunta, ¿dónde está el dinero que nos han recortado? Se lo digo, en lo de siempre, en los poderosos, en las amnistías fiscales, que han hecho a sus amiguetes. Ahí está. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es hacer una economía para el bienestar de la mayoría, para el bienestar de la mayoría del ciudadano, aumentar el salario mínimo y profesional hasta un 60% a la media europea en los próximos 2 legislaturas y bajar los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Bueno, Ciudadano.
Decirle al señor Hernando que la buena gestión del PP es un mito, ya que nos deja un déficit público récord de 55.000 millones de euros, tan solo superado por Grecia. Sí, que nos dejaron los del PSOE ahí. Han vaciado la hucha de las pensiones casi a la mitad y la han puesto gravemente en peligro. Este gobierno del PP ha realizado la mayor subida de impuestos. Nunca se Sí, a ver, Diego. Este gobierno del PP ha subido la mayor subida de impuestos de la historia, cifrada en 25.000 millones de euros. Y la economía sumergida alcanza un 20%. Ante todo esto, Ciudadanos propone garantizar una estabilidad presupuestaria cuadrando las cuentas, reconstruir a la clase media trabajadora no creando nuevos impuestos ni subiéndolos. Bajaremos el IRPF hasta en 3 puntos la siguiente legislatura y aumentaremos un 50% la dotación de la agencia tributaria para recuperar los 2.800 millones que el señor Montoro perdonó en la amnistía fiscal. Eliminaremos agujeros en el impuesto de sociedades para que los tipos impositivos medios de las grandes empresas se aproximen a los de la zona euro. Bajaremos el IVA cultural del 21 al 10% y armonizaremos en toda España el impuesto de sucesión y patrimonio, subiéndolo hasta 1 millón de euros. Y sobre todo apoyaremos a los autónomos. José Julio Rodríguez, Unidos Podemos, propuestas de José Julio, Unidos Podemos. Bueno, yo creo que a nosotros nos gusta hablar también de futuro, porque yo creo que si a Almería le falta algo es un proyecto de futuro, un proyecto para las nuevas décadas. Y si queremos tener un modelo productivo sostenible, pues tenemos que pensar en tener independencia energética y tener unas infraestructuras modernas. ¿Qué ocurre respecto a la independencia energética? Que la Unión Europea nos dice que lo que más lastra a la economía no son los contratos, ni el tipo de contrato, ni los salarios, sino esa dependencia energética. Nosotros proponemos un plan de transición nacional energético en el cual queremos recuperar esos puestos de empleo que se habían perdido en la burbuja inmobiliaria, que más de 300.000 viviendas se regeneren, se rehabiliten y se ahorre unos 700 euros de media por familia. También aprovechar el potencial de Almería en cuanto a luz y en cuanto a sol, en cuanto a energías renovables, energía eólica y energía solar. Y, por supuesto, potenciar las infraestructuras, que es la debilidad de este modelo productivo. Y nosotros tenemos una apuesta firme por el corredor mediterráneo. Una apuesta firme por el corredor mediterráneo porque queremos que ese modelo productivo salga hacia Otra ronda, Rafael Hernando. Recordamos que estamos hablando de desempleo, problemas económicos y financieros, políticas sociales, violencia machista. Es que nosotros hemos invertido en estos 4 años 6.300 millones de euros en el corredor mediterráneo. Y la próxima legislatura será la legislatura para traer el AVE desde Murcia hasta aquí. Llegaba a Alicante, ahora va a llegar a Murcia y luego llegar aquí. Nosotros no hemos hecho como el PSOE de construir trocitos en medio del campo de trenes que no llevan a ningún sitio. Respecto del modelo energético, ha sido pagar los agujeros que ustedes hicieron ahí en las montañas. Respecto del modelo energético, si me deja, le voy a decir una cosa al señor Rodríguez porque es muy importante. En nuestro país hay una capacidad de producción de 104.000 megavatios y solo se consumen 43.000. Y este desastre energético lo montaron sus amigos del Partido Socialista, con esos con los que quería o quiere usted gobernar en el futuro. Y debido a eso estamos pagando unas facturas muchísimo más altas que el resto de Europa. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, España tenía una de las tarifas más bajas, ahora tiene una de las tarifas más altas. Y eso es precisamente por esa política errónea. Ahora usted habla de hacer más producción energética. Tenemos el impuesto al sol. Absolutamente equivocado por el camino. Sonia Ferrer, PSOE. Bueno, la excusa de la herencia ya es muy vieja y además no cuadra, porque si no me gustaría que me explicara por qué no ha habido dinero para el AVE en Almería y si ha habido para el AVE en Galicia, por qué no ha habido dinero para el soterramiento en Almería y si ha habido para Murcia. ¿Por qué no? ¿Había dinero o no había dinero? Usted ha puesto, si me permite, por favor, es mi turno. Si me permite, por favor. Han puesto impuestos a todo el mundo, hasta el sol. Como si en Arabia Saudí le ponen un impuesto al petróleo, el IVA cultural, a los productos. Por favor, me deja terminar. Respete mi turno. Yo sé que es su estilo, pero respete mi turno. Y por eso nosotros. Me gustaría también hablar de pensiones. Han vaciado la hucha de las pensiones, han pasado de 70.000 a 32.000 millones de euros y han puesto en peligro el sistema público de pensiones por su mal gestión económica, por su modelo laboral que ha precarizado a todo el mundo. Han hecho peligrar las pensiones, no solamente presentes sino futuras. Diego Clemente, Ciudadanos. Bueno, por contestarle al señor Rafa Hernando,
En serie de sus incumplimientos, los técnicos desmienten a Hernando y creen que el AVE no llegará antes del 2024. Lo digo porque hay una serie de declaraciones y creo que la infraestructura del AVE deberíamos dejarlo fuera del debate. Entonces ya no va a llegar hasta el 2024. No, se hará todo lo posible, pero usted dijo que en esta legislatura va a llegar y hay una cronología de declaraciones que ya en el 99 el señor Rodrigo Rato en la Diputación lo prometía. Pero vamos a hablar de políticas sociales, si me permite. No, eso sabemos que no es así. Ciudadanos apuesta firmemente por el AVE, señor Rafael Hernández. Voy a intentar hablar de políticas sociales. No, señor Rivera, tu jefe. No decimos eso. Bueno, aunque tú has votado a Sánchez. No, yo voto a Albert Rivera, por supuesto, el mejor presidente que va a tener España. Uno de cada 3 hogares en Almería está en riesgo de exclusión social y son 30.000 menores pobres. Uno de cada 4 escolares en Almería no tiene para pagarse el material escolar. El PP no solo ha recortado en educación y sanidad, sino que en política de dependencia desde el 2012 han recortado 3.000 millones de euros. En dependencia, 3.000 millones de euros. Pero díselo a Sonia. Desde Ciudadanos garantizamos una vivienda digna para todas las familias en riesgo de exclusión social. Ahorraremos hasta 450 euros. Le toca a José Julio y Unidos Podemos. Quisiera ser positivo en este debate. Hablando también de políticas sociales, hemos tenido hasta ahora hablaba en mi intervención inicial de los recortes, de una acción de recortes y otra acción de revertir estos recortes. Hemos tenido 50.000 millones de euros de recortes del año 2009, de los cuales 18.000 han sido en sanidad y en educación, y en estas elecciones lo que se dirime es un plebiscito, un referéndum también sobre los recortes. Por un lado, el Partido Popular, que ha prometido ya, el presidente Rajoy ha prometido al señor Juncker 9.000 millones más de recortes, y por otro lado, pues Unidos Podemos, que lo que quiere es revertir esos recortes que se han producido. Mucha gente entendió que había que aplicar recortes cuando se nos habló del déficit, pero ahora sabemos que el déficit ha llegado al 100% y que ese sufrimiento social que produjeron los recortes, pues que no ha tenido ningún efecto. España también, muy bien, volvió a crecer a partir del año 2013, cuando esos recortes dejaron de tener efecto. Si volvemos otra vez a sacar las tijeras, volveremos otra vez a esas lecciones aprendidas en este proceso, no aplicarlas. Yo como piloto, yo como militar, tomo mucha bien nota de las lecciones aprendidas. Y las lecciones aprendidas es que los recortes no han producido más que sufrimiento. Y nuestra política es revertir esos recortes a la gente. Rafael Hernando, Partido Popular. Recordamos que en la cuarta ronda también en esa contemplaba violencia machista, pensiones, vivienda. Gran parte de los recortes ya se han revertido. Y se han revertido porque gracias a la generación de 1,5 millones de nuevos empleos, las administraciones han recaudado más y por lo tanto han podido tener dinero para pagar las facturas. Antes no. Este es el asunto, porque todo gira en torno al empleo. Si nosotros conseguimos que la próxima legislatura haya 2 millones más de españoles trabajando, las administraciones públicas podrán tener, insisto, podrán tener más recursos para mejorar sus prestaciones sociales. Yo no sé si tú conoces los presupuestos generales del Estado del año 16, Julio, pero fíjate, en los presupuestos generales del Estado del 2016 para este año hay 40.000 millones más de gasto social del que había en el año 2011. Es gasto en pensiones, por lo tanto estamos obligados a cumplirlo, porque nosotros no congelamos las pensiones como el Partido Socialista hizo. Usted lo congeló y bajaron los salarios a los funcionarios públicos un 15%. Además, aquí en Andalucía han estado 3 años sin pagar las pagas extraordinarias a los funcionarios, que son médicos los pensionistas y profesores. Que nos estén viendo saben lo que le ha subido las pensiones. Saben que ha mejorado su poder adquisitivo. No ha mejorado su poder adquisitivo, porque mire usted, mientras le ha subido 1,5 € la pensión de media, le ha subido solamente 4,5 € los medicamentos. El copago farmacéutico que le han puesto ustedes, y además de eso tienen que ayudar a su familia, y además de eso tienen que pagar además de eso, una persona de menos de 100.000 euros, ¿cuál es el copago? Controle su impulso, señor Hernando. Es que dices cosas, pero por favor, concreta. La luz, el copago ayuda a la familia. Mientras que la Junta de Andalucía ha apoyado y le da un 2% más para ayudar algo, sobre todo a las pensiones no contributivas, las que menos tiene. Por eso desde el Partido Socialista queremos garantizar las pensiones, y no lo digo yo, lo dice la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dice que sigamos así, con el ritmo que ustedes llevan, a finales del año que viene no tendremos pensiones y se ponen en peligro las pensiones. Por eso queremos hacer un recargo de solidaridad para aquellas grandes fortunas, aquellos grandes patrimonios que contribuyan a garantizar las pensiones. Diego Clemente, Ciudadanos. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría seguir hablando de políticas sociales porque la gente está sufriendo. Estableceremos un complemento de ayuda a las familias y lo dotaremos de 8.500 millones de euros, que podrán beneficiarse 2 millones de hogares. Estableceremos una ley verdadera de segunda oportunidad para aquellas familias que se hipotecaron en la época de la burbuja inmobiliaria con una nueva
promocionando la dación en pago y una nueva tasación. Un plan de choque contra la pobreza infantil. Y una educación pública. Sí, nosotros cuadramos las cuentas. Sí, lo he valorado 8.500 millones, eliminando las diputaciones, por ejemplo, que ahora se lo explicaré el señor Rafael Hernando. La educación pública gratuita desde los 0 a los 3 años. Política de conciliación laboral aumentando de 18 a 26 semanas. Realizaremos un gran pacto de Estado para la ayuda a los dependientes, mejorando la atención temprana y la discapacidad. Resumiendo, revertiremos los recortes aplicados por el PP en sanidad, servicios sociales y educación. Me gustaría hablar sobre un tema de la violencia de género e intrafamiliar, que es una lacra social, además de un drama, y es inadmisible que otros partidos lo utilicen como arma arrojadiza para sacar rédito electoral. Unidos Podemos, José Julio Rodríguez. Bueno, hablaba el señor Hernando del problema del número de empleados, pero relacionado también con todos los temas que están interrelacionados. Relacionado con la caja de pensiones, se recauda 300 millones de euros menos cada mes desde que gobierna el presidente Rajoy. Y esto es porque más o menos tenemos el mismo número de cotizantes, pero se recauda mucho menos. ¿Por qué? Porque los salarios son más bajos. No se puede aumentar el empleo. Una manzana dividida por 2 no son 2 manzanas, son 2 mitades de manzanas. Uno de cada 5 nuevos contratos dura menos de una semana. En este sentido, nosotros lo que proponemos para las pensiones es volver a la edad de 65 años y volver a que se recupere el índice de crecimiento de las pensiones en relación con el índice de precios al consumo. Porque hablar de que cuando sube un euro las pensiones es una subida, eso es jugar subida con B, es jugar con subida con V, con la vida de los pensionistas, que está bastante devaluada. Rafael Hernando, bueno, Partido Popular. Yo veo que Podemos lo que quiere es reducir la edad de las personas que se jubilan. Evidentemente esto implicará un mayor coste a la seguridad social. Y hablas de menor recaudación. No es verdad que haya habido menos recaudación porque hay 1,5 millones más de personas trabajando. Es cierto que una parte de las cotizaciones de esas personas tiene que ver con bonificaciones que hemos aplicado a los nuevos contratos. Ha habido mucha gente, gracias a la tarifa plana de 50 euros, ha decidido montar un negocio, ha decidido ser autónomo. Hay muchas personas que han decidido contratar a algunas personas porque tenía esa bonificación, y nosotros vamos a aplicar y a extender esas bonificaciones para que más personas tengan una oportunidad de empleo. Aquí hay algunos que leen muy bien los papeles y que hablan mucho de ofrecer cosas, pero nadie dice de dónde va a sacar el dinero. Toda esta retahíla en la que todo se paga con el dinero de los ricos es absolutamente un fraude. Aquí se ha recaudado y se recauda más dinero si se incorporan más personas al mercado laboral. Y esa es la clave de todo. Si hay más personas trabajando, tendremos más prestaciones sociales. Me gustaría terminar este bloque, no sé cómo vamos de tiempo, sin hablar de violencia machista. Me parece que en España necesita un gobierno que tome en serio la violencia de género tal y como es. Creo que es un drama para la sociedad y es necesario un pacto de Estado entre todos para acabar con esta lacra. Estamos cansados de estar detrás de las pancartas, de guardar minutos de silencio, y creo que es necesario tomárselo en serio. Y de luego no es tomárselo en serio reduciendo las propuestas que van destinadas a proteger a las víctimas, que hemos visto que han bajado casi un 20% en estos últimos presupuestos. 25,23 millones de euros, un aumento de 1,5 millones. Señor Hernando, aquí se nota mucho que usted no es almeriense. Ese estilo faltó y ese tono no caracteriza. Es que la gente de Almería es mucho más educada, La gente de Almería es gente honesta que no miente. Y mucho más respetuosa que lo que usted. Se le nota mucho que no es de Almería. Déjeme continuar también en esto. Déjeme continuar, por favor. Si a mí no me va a poner nervioso, no se preocupe, que a mí no me pone nervioso. En el siguiente turno lo haré. En el siguiente todavía queda una ronda de este primer bloque. Diego Clemente, Ciudadano. Bueno, pues siguiendo con políticas sociales y hablando de pensiones, primero me parece de justicia reconocer, y de aquí mi admiración y mi reconocimiento a nuestros mayores, que junto con los autónomos y el personal sanitario han sufrido en sus carnes amortiguando los efectos de esta dura crisis y con sus pensiones sosteniendo a sus hijos y a sus nietos. De Ciudadanos proponemos un sistema de pensiones justo, sostenible y transparente. Reformaremos el sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad, su suficiencia, su transparencia y siempre dentro del acuerdo del Marco de Toledo. Garantizaremos unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Sobre todo, cualquier retraso en la edad de jubilación ha de implementarse de una manera flexible, con el fin de no discriminar a aquellos trabajadores que se incorporen al mercado laboral a edades más tempranas o que ejerzan actividades que supongan un esfuerzo físico considerable. Bueno, este es el momento de José Julio. Sí, decía el señor Hernando que todo se pagaba con el dinero de los ricos, y eso, claro, eso parece que ofende a mucha gente que ha pagado con
el rescate de los bancos, con recortes en sanidad, con recortes en educación. Verdaderamente eso es un poco duro, que la gente esté oyendo que todo ese sufrimiento no haya servido para nada. Pero volviendo también al tema de la violencia machista, yo creo que hay que hacer hincapié en que decía que no leía los presupuestos, pero es cierto, los datos lo dicen así, que desde 2011 se ha recortado un 26% la partida dedicada a la violencia machista. Nosotros lo que tenemos en nuestro programa es alternativas claras, y es una alternativa habitacional para que las mujeres víctimas de la violencia machista tengan esa alternativa habitacional sin necesidad de denuncia. Y también queremos, porque este es un problema transversal, atacarlo con un plan integral que conceda un permiso igualitario e intransferible para padres y madres, que la educación infantil vaya de los 0 a 6 años y, por supuesto, reducir esa brecha que es inaudita en la brecha salarial entre hombres y mujeres, que llega ya al 24%. La última ronda de este primer bloque. Recordamos, si quieren ustedes precisar en algún asunto más: violencia machista, pensiones, vivienda, políticas sociales, problemas económicos y financieros y desempleo. Rafael Hernando. Rocío, a mí me gustaría hablar de las medidas y de los datos y de las cifras reales, porque la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia a la Mujer, y aquí tengo la ficha, contempla 284 medidas y 1.558 millones de euros. Esta es la realidad, y esto ha crecido durante los últimos años porque hemos dispuesto más recursos. Por primera vez se ha perseguido y se ha endurecido las penas contra los maltratadores, no solo de mujeres, sino también de los hijos, porque muchas veces en los conflictos entre la violencia machista, y cada día aumentaba más la violencia, se ejercía contra los hijos, y hemos decidido protegerles a través del Código Penal, pero también a través del Plan Integral contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual. Esto es lo que hemos estado haciendo desde el Gobierno. Hay algunos que viven los eslóganes, hay otros que viven de decir cosas, pero lo difícil en este mundo es hacer cosas. Nosotros hemos hecho cosas, nos quedan muchas cosas por hacer, y claro que hay necesidades todavía, pero nosotros, si seguimos por la línea que hemos marcado, lo conseguiremos, y lo haremos con la ayuda de todos. Sonia Ferrer, sí, quería terminar lo que antes me ha interrumpido el señor Hernando, terminando de hablar de violencia de género. En las propuestas que llevamos el Partido Socialista es de reponer a los niveles de 2011 las propuestas destinadas a luchar contra la violencia de género, como digo, han sido recortadas en un 17%. Poner más juzgados especializados en violencia de género, y un plan también para proteger a los menores que muchas veces son víctimas de esta violencia de género. Es verdad que hay que luchar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, porque todo lo que no se hace en igualdad se retrocede. Y llevamos en el programa electoral una ley de igualdad salarial para que las mujeres y los hombres cobren lo mismo si se realizan el mismo trabajo, y a igualar el permiso de paternidad al de maternidad, para que pueda ser también obligatorio, y un bonus de 2 años para cada mujer que ha tenido un hijo, o incluso cuando sea adoptado, que le compute a la hora de su pensión. Tío Clemente, Ciudadanos, cerramos este bloque cuando quiera. Bueno, deciros que nos parece inaudito que nos gastemos 60.000 millones de euros en rescatar a los bancos y que no destinemos rescate a las familias. Actualmente el acceso a la vivienda es uno de los problemas sociales más graves de este país. Solo en el segundo trimestre de 2015, 11.125 familias se vieron sometidas a una ejecución hipotecaria, de las cuales 8.675 era su primera vivienda. La edad de emancipación en España es una de las más altas de Europa, con una media de 28,9 años. Y la tasa de gente viviendo con sus padres es la tercera más alta de Europa. Y el mercado de alquiler apenas llega al 20%. Por todo ello, desde Ciudadanos proponemos la inembargabilidad parcial de la vivienda habitual. Ya existe. Bueno, siempre se puede cambiar mejor, señor Rafael Hernando, siempre. Promover alquileres sociales para situaciones de emergencia social hasta 3 años. Imponer sanciones a entidades de crédito que den préstamos irresponsables. Se trata, al fin y al cabo, de proteger a las familias ante las prácticas abusivas de las entidades financieras. Crear una ley verdadera de segunda oportunidad, como hemos dicho antes, con dación en pago y una nueva tasación, pero sobre todo, como hablábamos antes, un plan de rescate a las familias que se hipotecaron en la época de la burbuja inmobiliaria. José Julio Rodríguez, Unidos Podemos. Pues sí, hablar de la vivienda es importante porque Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más desahucios, y Almería ocupa uno de los más altos puestos en ese ranking. La verdad es que somos el único partido que ha aceptado las 5 medidas que proponía la plataforma antidesahucios, entre ellas la dación de pago de la vivienda con carácter retroactivo, porque la vivienda, digo las 5, la vivienda no puede ser un activo para ganar dinero. Queremos garantizar también un alquiler asequible,
que hay que frenar los desahucios y sobre todo garantizar los suministros básicos, porque de eso tenemos prueba. Los ayuntamientos del cambio ya han empezado a implementar esas medidas y, por ejemplo, la alcaldesa Ada Colau ya ha demostrado que sí se puede. Ha paralizado más de 600 desahucios, por favor, en 4 meses. Y yo creo que ya es hora de que se hable del rescate de la gente y no del rescate de los bancos. La gente ha sufrido ese rescate, la gente es cada vez más pobre, más desigual y ya está pensando que las cosas se pueden hacer de otra manera. Julio, con los cambios legales que nosotros hemos hecho, se ha frenado el desahucio a 9.800 personas, bastante más que las de la señora Colau. Bueno, tenemos, señores, ahora la segunda parte del debate. También pueden seguir precisando si se le ha quedado algo pendiente de este primer bloque. Pero bueno, entramos en el segundo bloque. Hemos ido ajustando un poquito el tiempo. Quedan unas 5 rondas aproximadamente, si no se pasan ustedes mucho, en las que el tema va a ser la corrupción, la regeneración democrática, confianza en la vida política, la vida pública, diálogo político y participación ciudadana. También pueden, si tienen que precisar alguna de otras cosas, pueden evidentemente hacerlo en su tiempo. Tenemos las rondas, como venía siendo habitual, como hemos hecho anteriormente, de mayor representación a menor, y empieza Rafael Hernando del Partido Popular. Bueno, Rocío, pues todo el mundo sabe que la corrupción desgraciadamente no es un fenómeno nuevo, pero lo que sí es nuevo es la voluntad que ha tenido un gobierno para cambiar las leyes y luchar decididamente contra la corrupción. Hoy, en España, no se tapa a nadie, independientemente de cuál sea el partido, la familia o su condición económica, se perjudica a casi todo el mundo. El mayor caso de corrupción de la historia de este país se ha dado precisamente aquí en Andalucía. Una corrupción absolutamente institucionalizada con los seres y los cursos de formación. Se ha producido un saqueo sistemático de los fondos públicos aquí en nuestra comunidad autónoma. Y nosotros hemos tenido casos de corrupción y hemos pedido perdón en el Parlamento. Otros no solo no piden perdón en el Parlamento, sino que encubren a los responsables. Y aquí en Andalucía, pues mire, no solo tenemos el récord de corrupción dentro de Europa, además eso se ha unido el récord de paro, el récord de impuestos y el récord de recortes. Esto es lo que hay desgraciadamente en Andalucía. Vamos cambiando las cosas y tenemos que seguir trabajando por ello. Te digo yo que este estilo no es el estilo almeriense de falta de educación y falta de respeto a los ciudadanos. No hace falta recordar todos los casos que tiene su partido, empezando por la B y terminando por la C, desde Blesa, Bárcenas, Camps, Cotino, Fabra, La Púnica, la Gürtel, Valencia. Hoy nos hemos despertado con otro tema de Valencia, los tesoreros, el Partido Popular, todos los que están viendo saben que el Partido Popular es un partido completamente carcomido por la corrupción, pero a pesar de eso, lo que hay que hacer por encima de medios y de leyes es la actitud que se tenga contra la corrupción, y tiene que ser contundente, sin miramiento, y caiga quien caiga, y eso es lo que los ciudadanos reclaman de los partidos políticos. Hemos visto cómo el Partido Popular ni siquiera reconocen a miembros del Partido Popular, ya no lo quieren ni en su partido. Para mí necesitamos que sea una justicia ágil, con celeridad, que no dé la sensación de impunidad. Diego Clemente, Ciudadanos. Bueno, decirle al señor Rafael Hernando y a la señora Sonia Ferrer que en España ha habido 175 tramas de corrupción con casi 1.900 imputados, y casi todos ellos son del Partido Popular y del Partido Socialista. Bueno, también en Murcia. La comisión, ninguno, no hay ningún imputado. Facturas Facturas falsas en Murcia. Bueno, por favor, no me interrumpa. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia estima que 48.000 millones de euros es lo que nos cuesta la corrupción, y nos podíamos haber evitado recortes en la sanidad, en la educación, por ejemplo. Hasta la llegada de Ciudadanos a la vida pública, los imputados se seguían sentando en las instituciones, y gracias a Ciudadanos, con la firma de nuestro pacto anticorrupción, ya no se sientan. Vamos a intentar hablar en positivo. ¿Y qué proponemos para frenar la lacra de la corrupción? Acabar con los aforamientos políticos, por supuesto. No puede haber privilegios. Apartar a los imputados de corrupción política, como allá donde somos decisivos lo exigimos. Acabar con los indultos políticos. Ambos partidos lo habéis hecho a lo largo de la historia. Y sobre todo, una despolitización total de la justicia. No puede ser que el gobierno de los jueces lo nombremos los políticos. La Comisión General,
La Comisión General del Partido Judicial no puede ser nombrada por nosotros y debe ser independiente. José Julio Consejo Rodríguez, General. Unidos Podemos. Pues sí, nosotros también jugamos con datos oficiales. Como decía Diego, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia dice que la corrupción ha costado 48.000 millones de euros a los ciudadanos. Y claro, ese es el coste equivalente a los recortes que ha habido pues en sanidad, en educación y en dependencia. Quiere decir que la corrupción no es solo el cáncer del sistema democrático, no es el cáncer de la democracia, sino es también el agujero por el que se va todo el estado de bienestar. Y la verdad que el problema de la corrupción, como aquí se ha descrito, pues es un problema transversal que ha atacado a todos los partidos tradicionales. El coste de la pública, por poner un ejemplo, pues equivale a 83.000 estudiantes en la universidad pública. Y el coste de los ERES equivale a 150.000 días de ingreso en los hospitales públicos. Quiero decir que la corrupción, el desempleo, son unas lacras de la sociedad que no sé por qué nos han convertido casi en una bomba social. Y nos han convertido en una bomba social porque tenemos una sociedad responsable y una ciudadanía que creo que no se merece esta clase política, y para nosotros es un factor importante, la regeneración de la clase política y tener políticos con clase. Rafael Hernando, Partido Popular. El señor Rodríguez nos habla de la clase política como si él hubiera llegado a la política ayer. Le recuerdo que fue Esgemad con la señora Chacón, que fue aquella ministra que se inventó lo de los desahucios express. Pero mire, para corrupción también lo es corrupción recibir dinero desde Venezuela, ¿verdad? También es corrupción recibir dinero de Venezuela, donde mucha gente se muere de hambre, ¿no? Y donde ustedes y su modelo ya vemos dónde le ha llevado a ese país, ¿no? Este es el asunto, señor Rodríguez. El problema es que ustedes hablan de estas cosas y hablan de la pobreza y hablan de los problemas de las personas con menos capacidades. Sin embargo, luego cuando llegan al Parlamento, y usted se hizo una foto muy clara hace muy poco tiempo, ustedes lo que piden son los ministerios de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, controlar la radio y televisión pública y el CNI y la vicepresidencia del Gobierno. A ustedes no les interesa luego los ministerios sociales, ni el de empleo, ni el de vivienda, ni el de la energía. Ustedes tienen un discurso para unas cosas, pero luego cuando llegan al poder... Sonia Ferrer. Sí, yo quería hablar de Les regeneración. recuerdo que no hemos llegado al poder, señor Hernando, y parece que el poder no lo quieren dejar ustedes. No, usted estuvo en el poder. Sonia Ferrer, su minuto, a ver. Yo quisiera hablar de regeneración democrática. Yo comprendo que el señor Hernando le dé alegría que tenga otro compañero cunero aquí en Almería, pero déjeme también a mí hablar. Mire, es necesario y completamente imprescindible la regeneración democrática y sobre todo lo que hemos dicho antes, la lucha implacable contra la corrupción. Por eso hacemos propuestas y cambiaremos la ley de partidos para garantizar la participación y la total transparencia. Obligaremos a la publicación del patrimonio de todos los cargos públicos, ya se hace porque lo puso en marcha el gobierno anterior de Zapatero, y derogaremos algo que nos parece completamente que va en contra de las libertades y el derecho a manifestarse, como es la ley Mordaza. La libertad de expresión es algo que nos ha costado en este país mucho tiempo conseguir y que una ley no puede echar por tierra. El turno de Diego Clemente, de Ciudadanos. Bueno, pues responderle al señor Rafa Hernando que si lo único que tiene Señor alegar Hernando de o Rafa. Señor Rafael Hernando, he dicho. Se me acaba el tiempo. Me gustaría decirle que si usted lo único que tiene es hablar sobre esas facturas irregulares que usted dice en Murcia, yo voy a hablar una frase de Mariano Rajoy sobre corrupción. Año 2004. Vamos a hacer en España lo que Mata hizo en Baleares. Año 2008. Fabra es un ciudadano y un político ejemplar para el PP. Año 2009. Sobre Francisco Camp diciéndole que siempre estaré detrás de ti o delante o a un lado. 18 de enero de 2013 y desde Almería. Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Aquí me gustaría enseñarle la página 154 del programa electoral del Partido Popular sobre habla de que reducirán entes y organismos del sector público que no sean competitivos y que sean y que gasten. Bueno, aquí tenemos un gráfico de las 10 diputaciones que más gastan de España, en la que la Almería está la séptima. Es la que más invierte. Sobre corruptela y diputaciones provinciales, por decirle algunos casos, Diputación de Granada, Partido Socialista, Izquierda Unida, José Antonio Julio Martínez Caler. Rodríguez, el turno ya de Unidos Podemos. Bueno, pues yo no voy a entrar en los procedimientos, en los métodos que sigue el señor Hernando de descalificar personalmente. Yo creo que lo que se trata es de comparar opciones políticas. Yo he entrado en política por una acción determinada y quiero defender esa opción. Y no voy a entrar en la descalificación. Pero no lo descalifico, a mí me parece muy bien. Sí, me parece muy bien. Cuando hablo de regenerar la clase política, que es la clave del sistema democrático, estoy hablando de que hay que acercar la clase política a los ciudadanos, porque somos representantes de los ciudadanos. Y en ese sentido, nosotros hemos tomado la decisión de
únicamente recibir un sueldo de 3 veces el salario mínimo interprofesional, cosa que no ha hecho ningún otro partido. Pero en ese sentido también hemos limitado nuestra participación en la vida política, porque pensamos que estamos en esta actividad de un modo temporal. Aquí sí que es un contrato temporal, no un contrato permanente. Yo no tengo nada contra la gente que lleva en política más de 30 años, pero creo que hay que estar cerca de la gente y limitar ese tipo de periodo. Eso creemos que es Partido Popular. Yo quería contestar a la señora Ferrer con esto de los cuneros. Yo llevo 23 años de diputado aquí y yo he decidido estar aquí y trabajar por la gente de Almería. Usted tiene como mérito, no, yo sí tengo mi casa aquí, vivo aquí. Usted tiene como mérito el haber nacido aquí. No es un mérito que a usted le corresponda, le corresponde a su madre. El mérito tendría usted si usted pudiera, y a su padre, sí. El mérito sería si usted, después de ser delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, nos pudiera decir que ha reducido el paro en Andalucía, que ha mejorado las prestaciones sociales, que ha mejorado la situación de los barracones. ¿Usted como único mérito tiene, sabe usted qué? Pues mire, que un día decidió construir una escuela de golf en vez de arreglar los barracones del Toyo, donde estudian muchos niños. 74 aulas, ¿verdad?, caracolas que hay todavía en la provincia. Pero si es que yo le hablo de lo que usted tenía que sentirse orgullosa, que es su gestión. Entonces, cuando quiera un día hablamos de mi gestión, en otro debate no tengo ningún inconveniente. Sonia Ferrer, Partido Socialista. Yo entiendo ahora por qué el Partido Popular lleva 30 años sin gobernar en Andalucía, pero cuando usted quiera, sin problema, hablamos de Andalucía. Mire, yo creo que la desconfianza de los ciudadanos con la política precisamente es esto, y es lo que demuestra el estilo que demuestra Rafael Hernando. No solamente la corrupción político-económica, sino también la corrupción ética, el decir que se van a hacer cosas y no van a hacer, el decir que se va a luchar por Almería y estar 22 años de diputado y que Almería sea la olvidada. Por tanto, si me permite, por favor, yo no voy a bajarme a su nivel. La transparencia tiene que ser algo importantísimo en la política, y por eso el Partido Socialista tenemos un portal de transparencia donde viene no solamente el patrimonio de cada uno y la declaración de bienes de los cargos orgánicos y de los cargos institucionales, sino también la agenda de nuestros cargos, lo que hacemos los cargos públicos, la declaración de bienes, las cuentas del Partido Socialista, otros no la pueden poner, tanto como la tema económica, financiera o patrimonial. Diego Clemente, Ciudadanos. Bueno, referente a la regeneración democrática, creemos que en España existe una burbuja política a la cual hay que pincharla. Por ejemplo, eliminando las diputaciones, que existen más de 1.000 diputados, nos ahorraríamos 6.400 millones de euros. ¿Cómo que no? Se acaba. En Almería es la séptima que más gasta. Por favor, déjame terminar. No, claro que no, se reabsorberían por otras administraciones. Si eso lo sabe y está claramente aplicado. Las inversiones, ¿qué es lo que te ahorran? De verdad, digo. 6.400 millones de euros al final de la legislatura. Sí, solo 6 de cada 10 euros se mantienen en infraestructura propia. ¿Me dejas que haga la propuesta en positivo? Vale. Junto con la supresión de las diputaciones, medidas de regeneración democrática, limitar los mandatos a 8 años para evitar las redes clientelares, una reforma de la ley electoral más proporcional y obligatoriedad de las primarias, a pesar de que usted dice que es un invento de película americana. ¿Cómo que no? Si he hecho primaria, sí, por supuesto. No, el que no ha hecho primaria es usted. Y regularemos, por favor, las puertas giratorias para evitar el conflicto de intereses. José Julio Rodríguez, Unidos Podemos. Pues sí, yo creo que estoy en política por el interés, por recuperar un poco la ilusión y recuperar la ilusión por el debate político. Yo creo que lo más importante que se ha producido en estos momentos es lo que ha sido la resolución de ese debate. Es algo que recibimos del 15M, que fue que para salir de la crisis no solo salíamos con unas determinadas medidas, unas determinadas políticas, sino también con la mayor participación ciudadana. Eso yo creo que es lo importante. Lo importante no es la discusión entre nosotros, sus representantes, sino ser carteros de lo que la gente quiere. En el programa de Podemos, que es un programa que se hizo con la participación de expertos y con la participación ciudadana, una de las medidas más importantes, más bonitas para mí, y quiero decir también anónimas, fue la propuesta de que si no cumplíamos ese contrato, si no cumplíamos ese programa, podíamos ser revocados. Nosotros, el programa es un contrato, un trato con la gente, que la gente es la que decide si estamos representándoles adecuadamente. Y para mí eso es la posibilidad de revocación, de que no somos perennes en política, sino que estamos representando a nuestra gente. Sí, lo de la revocación es algo que puso en marcha el señor Chávez allí en Venezuela. Así les ha ido, entre otras cosas. Pero mire, nosotros
coincidimos, yo estoy hablando de España. Julio, nosotros coincidimos en que cada elección damos cuenta a los ciudadanos, y nosotros incluso cada año. Yo cada año he venido a explicar no solo los presupuestos, sino la ejecución presupuestaria de los años anteriores. Y esta es la forma de dar cuenta, en mi opinión, de las cosas que se hacen. Nosotros hemos hecho muchas cosas por Almería. Hemos hecho un avance muy importante en materia hídrica. En su día hicimos el trasvase del Negratín, construimos la desaladora de Carboneras, la desaladora de Almería. Ahora hemos aprobado y hemos hecho la desaladora del Ejido, y otros fueron bueno, tampoco la de Carboneras, tampoco la de Cuevas de la Almanzora, porque la pusisteis en zona inundable, y eso nos va a costar 25 millones de euros vuestra decisión de poner 25 millones de euros, ¿verdad?, que ha costado y que va a costarnos a todos los españoles. Sonia Ferrer, una desaladora que construisteis en zona inundable. Me gustaría preguntarle al representante de Podemos, porque el otro día la verdad es que me quedé bastante sorprendida con el anuncio de que Unidos Podemos no apuesta por la alta velocidad. Usted ha dicho ahora que sí, ha dicho anteriormente que sí lo apuesta, pero no es lo que dice otro representante de su partido. El otro día la representante de su partido, de una parte de ese partido que tienen ahora de Izquierda Unida, dijo que no lo sabía, que ellos sí, pero que no sabía si Podemos. Esta es la seriedad de este programa catálogo que tienen ustedes, y eso desde luego no nos interesa como almeriense. Yo creo que el diálogo político, volviendo a lo que estábamos hablando, siempre es importante, y ahora mucho más. En el panorama actual es necesario que hablemos entre todos. Yo creo, y quien no lo entienda así, que la mayoría absoluta no han venido, ya no van a venir más, o vamos a tener este tiempo necesario de pacto y de hablar entre nosotros, de diálogo, y es necesario que esa cultura del diálogo esté entre todos nosotros para el bien de los españoles. Diego Clemente, Ciudadanos. Bueno, hablando de diálogo político, como dice nuestro lema, es tiempo de acuerdo, tiempo de cambio. Ciudadanos ha demostrado ampliamente su generosidad y su capacidad para llegar a acuerdos, como en el caso de la mesa del Congreso. El PP estuvo 120 días arrinconado, anclado en su inmovilismo. Hasta en 4 veces os llamamos para llegar a un acuerdo. Gracias al acuerdo de gobierno que Ciudadanos y el Partido Socialista firmaron, conseguimos centrar al Partido Socialista y evitar un gobierno populista. Los que no entienden esta nueva política de diálogo no van a liderar esta época de cambio. Eso está claro. Que nadie se lleva engaños. El voto útil es Ciudadanos. De nada servirá quedar primero si nadie quiere sentarse a hablar contigo, o si luego vuestro candidato a la presidencia ni siquiera se dan la mano. Quien gana las elecciones es aquel o aquellos capaces de llegar a acuerdos pensando siempre en los españoles y no en sus partidos. José Julio Rodríguez, Unidos Podemos. Yo creo que la señora Ferrer se equivocó al adversario, porque hay mucha comunalidad en nuestro programa. Y cuando hablamos de mejorar las comunicaciones de Almería con el exterior, de reducir los tiempos, de que el modelo productivo, que es un modelo productivo dedicado a la exportación, tenga salida, estamos hablando de mejorar las comunicaciones. Y hemos Pero eso no viene a ser su programa, Julio. Nuestro programa, que tiene 394 medidas, que no las ha cambiado, que es el programa más leído del sistema democrático, habla del corredor de potenciar. Procuraremos. Y en el caso de Teruel, y en el caso de Teruel o de Aragón, lo ponen hasta con un horizonte. Lo que sí que está claro, estamos hablando de diálogo político, es que para hablar de diálogo político hay que decir algo. Nosotros lo que tenemos claro, que quien vote a la confluencia Unidas Podemos tiene claro cuál es el programa y tiene claro los pactos que vamos a hacer. Queremos nosotros pactar con el PSOE, queremos un gobierno de progreso y de cambio, y estamos dispuestos a ese diálogo el 27 de junio. Porque nuestra apuesta es, como decía antes, por un gobierno de progreso y de cambio. No pasa nada, dedicaron más tiempo al diseño gráfico. Ahora queda... Nosotros hicimos la gran apuesta a las infraestructuras, hicimos la A7. Yo sé que tu antecesor en el cargo en esta candidatura de Podemos no lo sabía. Llegó aquí y dijo que había que acabar la A7. Rafael Hernando, Rafael, queda la última intervención. Tendrán ustedes 1 minuto y medio, un poquito más del minuto, para cerrar el debate. Luego ya será la petición de voto. Pero ahora es lo último que les quede que decir. Vayan ustedes ya anotándolo, ¿vale? Sí, yo creo que lleva razón el general cuando habla de la necesidad de las... Rafa, vamos a empezar por Podemos, porque será ya la última intervención en la que se podrá decir todo lo que quede pendiente y también pedir el voto. Será 1 minuto y medio, todo junto, todo unido, ¿vale? Discúlpenme, pero empezamos por José Julio de Unidos Podemos. Bueno, como decía al principio, el 26 de junio es un momento histórico, estamos en una encrucijada, es el momento de elegir entre 2 opciones, una opción que apuesta por los recortes, que ha prometido recortes a Bruselas, y una opción que apuesta por revertir
esos recortes. Yo creo que la acción es clara, la acción que capitanea Unidas y Unidos Podemos es por un gobierno de progreso y de cambio, por un gobierno que apuesta por los derechos sociales, que apuesta por unos servicios públicos generalizados, que apuesta, como decía antes, por unos salarios dignos y unas pensiones dignas, y que apuesta por un gobierno, por una política de soluciones y no por una política del miedo. Nuestra apuesta está clara por ese gobierno de progreso y de cambio, y nosotros creemos que si el 26 de junio la gente vota con ilusión, esa ilusión que se ve en las calles, que vote con alegría y que vote sin miedo, la verdad es que habrá un gobierno de progreso y de cambio, porque creemos que esta vez, el 26 de junio, sí que se puede. Bueno, pues tienen ustedes que incluso un poquito más de un minuto para cuadrar el tiempo del debate, en el que, como les decía, tienen oportunidad de cerrar lo que se le haya quedado pendiente, y si lo desean hacer la petición de voto, Diego Clemente, ciudadano. Vale. Bueno, no me gustaría, antes de pedir el voto, me gustaría dejar claro que en cuanto a participación ciudadana, nosotros proponemos rebajar el número de firmas de 500.000 a 250.000 en la iniciativa legislativa popular y llevarla a trámite en un plazo máximo de 3 meses para su toma en consideración. También suprimiremos el decreto ley para acabar con los abusos de los gobiernos, y sobre todo reformaremos aquellos aspectos de la mal llamada ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, aquellos aspectos que ya están recurridos ante el Tribunal Constitucional. Bueno, pues pediros el voto. Almeriense, en primer lugar, me gustaría agradeceros a todos las muestras de cariño que en mi persona y en todos los voluntarios de nuestro partido hemos recibido en las distintas calles, plazas y mercados. España y Almería se encuentran ante una oportunidad única para tener un cambio a mejor. Ciudadanos representa una ilusión, un cambio, una regeneración. Nuestro presidente y candidato a la presidencia, Albert Rivera, es un presidente honesto, valiente, trae las manos libres, limpias, para poder acometer las reformas que este país necesita. Si no te conformas con el mercado laboral existente, si estás cansado de los recortes, si no quieres un país lleno de corrupción, en la que los políticos han convertido tanto nuestra provincia como España en su cortijo, o si anhelas que Almería deje de ser la esquinita olvidada del sureste español, este próximo 26 de junio no solo nos jugamos el futuro gobierno de España, nos jugamos el futuro de millones de trabajadores que nos llegan a final de mes, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros mayores. Por eso, este próximo 26 de junio, Ciudadanos representa la ilusión, la regeneración. Sonia Ferrer. Sí. Vota Ciudadanos. Acabando, muy bien, venga, sí, Sonia. Yo sí quería decir, minuto y medio aproximadamente. Vale, dos cuestiones que me había dejado en el tintero y ya paso a pedir el voto. O a decir lo que nosotros vamos a hacer y que la gente libremente decida lo que quiera el 26 de junio. No habíamos hablado de autónomos, y yo creo que han sido unos grandes sufridores de este sistema económico del Partido Popular. La propuesta que nosotros tenemos es que los autónomos coticen en función de sus ingresos. No es justo que ingresen lo que ingresen siempre, coticen lo mismo en la Seguridad Social, y que se acompase como vayan haciendo los ingresos, es decir, que no tenga que ser mensualmente, sino que pueda ser trimestralmente. Dicho eso, también quiero decirle al candidato de Podemos que se mire bien el catálogo, que ahí no se hace una apuesta por la alta velocidad. Y ahora sí quiero pasar a pedirle el voto. Decir sí al PSOE es decir sí a Almería. El próximo 26 de junio, cuando vayamos al colegio electoral, habrá muchas papeletas. Y habrá solamente dos opciones. La que continúe todo como está, igual de mal, la del Partido Popular, o la que cambie. Y la única papeleta válida es la del Partido Socialista. A la suma de pérdida de derechos y libertades que no hemos visto los españoles por culpa de estos 4 años de Rajoy, hay que sumarle el agravio del Partido Popular a la provincia de Almería. Pedro Sánchez ha prometido que si gana las elecciones, Almería contará con un aliado en la Moncloa. Decir sí al PSOE es decir sí a Almería, es decir sí a una infraestructura del siglo XXI. Es decir sí a nuestra agricultura, a nuestra industria y a nuestros servicios. Decir sí es decir a todos los ciudadanos que tienen un futuro mejor y un futuro por nuestra provincia. Sonia, que se pasa. Venga, minuto y bueno, medio, Rocío, Rafael se Hernando. hablaba de autónomos y aquí están los datos de autónomos con el Partido Socialista. 5.584 menos, y con el Partido Popular 3.393 autónomos más en Almería. Y es que, aunque algunos no lo quieran reconocer, el gran cambio se ha producido precisamente en estos 4 años y medio. Ha sido el cambio de pasar de la recesión a la recuperación, del empobrecimiento al crecimiento, del paro al empleo
desempleo. En los últimos 2 años y medio se han creado en España 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo. Aquí en Almería 36.000. Y todavía, desgraciadamente, hay 79.000 almerienses que se están en situación de desempleo. Esas son nuestra gran preocupación. Estos son nuestro gran objetivo, conseguir que esas personas se incorporen al mercado laboral. Cuando nosotros dejamos el gobierno en el año 2004 había un 7% de personas en paro en Almería. Desgraciadamente llegamos a de bienestar social, el paro, la crisis, los gobiernos socialistas que siempre nos llevan y nos conducen al mismo sitio. Hay ahora alternativas nuevas y ofertas nuevas y se han retratado en el Congreso. Ciudadanos lo que ha hecho ha sido votar al señor Sánchez para seguir bloqueando la situación. Los señores de Podemos lo que han hecho ha sido pedir los ministerios que les daban el control del poder, no los que permitían resolver los problemas de los ciudadanos. Nosotros vamos a seguir con propuestas para Almería. Rajoy es el único que se ha comprometido con el AVE de Almería y lo ha hecho personalmente viniendo aquí a Roquetas. Es el presidente que más nos ha visitado y el que garantiza todo nuestro futuro. Vote al Partido Popular. Sin dudas, nos va el tiempo, Rafael Hernando, que nos salimos del debate, nos salimos de la televisión, nos metemos en la casa directamente esta noche ya. Muchísimas gracias, Rafael Hernando, Partido Popular, Sonia Ferrer, Partido Socialista, Diego Clemente, Ciudadanos, José Julio, Unidos Podemos. Gracias a todos por estar con nosotros. Que tengan suerte cada uno de ustedes en esta recta final. Gracias. A trabajar por España, por los almerienses y sobre todo a la urna 26 de junio, domingo todo, a votar. Esperamos que haya sido de su interés este debate. Si se ha quedado algún temilla pendiente, escúchenlo en la radio de 3 a 4 de la tarde mañana. Gracias a todos ustedes y gracias a nuestros tertulianos esta noche, a nuestros candidatos. Gracias. Gracias.